Muy, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Para mí es muy importante, bueno, pues este primer video que realizo para ustedes, porque bueno, tiene la finalidad pues de establecer este vínculo eh, didáctico sobre la unidad de aprendizaje, pero bueno, pues también en esta relación digamos que tenemos que establecer esta relación dialógica en términos de comunicación científica y cultural, que, bueno, sustenta una relación de aprendizaje en un programa de posgrado. Los saludo con mucho afecto y bueno, voy a empezar a compartir pantalla para hablar un poco sobre uno de los temas que viene, que bueno, que comuniqué en la primera sesión y que ya está, de hecho, puntualizada en la plataforma, que refiere a lo que es el segundo instrumento que pedimos como reflexión integradora de la unidad de aprendizaje y vinculadora con su tema de investigación, y nos referimos al instrumento de una entrevista fenomenológica. Vamos a presentarlo ya con pantalla más amplia para poderlo ver sin ningún problema. Bueno, ya se está viendo. Pues, bueno, primero pues me siento muy emocionado por los temas que están trabajando en sus respectivas investigaciones. Son temas muy interesantes. Creo que van a dejar un caudal de aprendizajes importantísimo para la infraestructura pedagógica de la Universidad CEP Cuautla Internacional, pero también para la sociedad. Eso es muy importante, entonces, en ese sentido. Vamos a trabajar un instrumento, una entrevista fenomenológica de una perspectiva muy, digamos, un enfoque muy didáctico, pero sustentado en principios filosóficos propios de la fenomenología, ¿sí? Como ustedes saben, la fenomenología es una herramienta filosófica que tiene una amplia trayectoria en la filosofía, sobre todo en este combate a las filosofías institucionales, ¿no? Que luego desde una perspectiva normativa imponen esquemas de pensamiento. Y bueno, en este sentido la fenomenología digamos, es una herramienta muy interesante, digamos, que recupera la experiencia de los sujetos, de su mundo vivido, desde su cotidiano, para esclarecer una diversidad de fenómenos como el que ustedes el día de hoy tienen como desafío. Nos referimos en ese sentido a la gestión cultural, ¿sale? Bueno, vamos a iniciar. Primero, este enfoque fenomenológico proyecta una crítica radical frente al naturalismo científico, ¿no? Lo que yo les comentaba, ¿no? Este naturalismo científico que se asume o que asume como objeto principal de la ciencia el descubrimiento de leyes que puedan gobernar la realidad cotidiana, ¿sí? Donde la persona es concebida como un objeto más de naturaleza. Es decir, por ejemplo, en el caso de la gestión cultural, eh, generalmente desde estos enfoques naturalistas, positivistas, nos vamos a encontrar con una constelación conceptual muy interesante, pero que al final es impositiva al no tomar en cuenta la experiencia de los propios sujetos que están en el campo de la cultura, ¿sí? Es por eso muy importante lo que plantea Diana Angélica Sánchez Hernández de la Universidad de Guanajuato, que nos dice, no se puede abordar la gestión de la cultura sin el gestor cultural. Es decir, eh,
digamos, este gestor cultural que está en la experiencia, que está en el cotidiano, que está en esa realidad problemática, que al final es el eslabón, es el conector entre la experiencia de la gestión cultural institucional y la experiencia que se está gestando en el campo, ¿no? En el contexto de la construcción de la cultura, ¿sí? La cultura es una construcción social, es una construcción histórica, y en ese sentido, bueno, retomamos esta perspectiva con mucha responsabilidad y bueno, la promovemos para su formación doctoral de alguna otra forma, en términos de que me parece puede enriquecer sus trabajos de investigación de manera muy interesante, ¿no? Es decir, el objetivo principal aquí es que esa entrevista fenomenológica que ustedes van a realizar a un actor que está dentro de la gestión cultural pueda ser parte de su estructura o de su contenido de, de tesis. No, no solamente integrar un conjunto de entramados teóricos y conceptuales, sino también integrar experiencias vivas a su trabajo de investigación. Y esto tiene, digamos, una bondad, una generosidad epistemológica de mucha altura, ¿no? ¿Cómo le vamos dando vida, cómo le vamos dando sentido a nuestra investigación desde la recuperación de la experiencia vivida y no solamente desde la recuperación de la experiencia teórica, que también es muy importante, ¿no? Hay otros métodos de investigación que privilegian la construcción de la teoría, como es el método de la teoría fundamentada, que después podemos platicar en otra sesión. En este sentido, bueno, vamos a apostarle al método de la investigación fenomenológica, la recuperación de la experiencia del sujeto. Qué interesante sería entonces que, por ejemplo, Areli pudiera entrevistar a un actor que está haciendo cultura, que está realizando algunos ejercicios artísticos con niños autistas o con niños, digamos, especiales, ¿no? Ese autor que le puede aportar a Areli algunas líneas de investigación que no ha pensado, algunas categorías que no ha pensado, algunos contextos que no se ha imaginado por falta de esa vinculación. Pensaba también en el trabajo de nuestro estimado compañero que trabaja el enfoque didáctico y que habla bastante bien de Zimmerman, ¿no? Entonces, cómo entrevistar a lo mejor algún profesor de las artes que esté trabajando un esquema didáctico dentro de sus clases, ¿no? Ya sea de música, de pintura, no sé, pero bueno, me parece muy interesante como recuperar ese sentido. Por ahí va entonces este asunto, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los componentes esenciales de la entrevista fenomenológica? ¿Sí? Vamos a comentar algunos de manera muy, muy breve. Lo primero es obtener los datos, ¿sí? Vamos a obtener datos de esa experiencia fenomenológica, de esa experiencia artística en el ámbito de la gestión cultural. Recuerden que el profesor de música que está en el aula de clases es un gestor cultural, está gestionando la cultura, ¿sí? No solamente hace gestión pedagógica, gestión didáctica, gestión disciplinar, hace gestión de la cultura, administra la cultura a través de alguna planeación, a través de proyectos de formación o de autoformación para eficientar sus prácticas o las prácticas de los estudiantes. Eso es muy interesante. Entonces vamos a obtener datos de esa experiencia y a través de diversos instrumentos. El método fenomenológico contempla diversos instrumentos que vamos a conocer
más adelante, ¿sí? De los cuales nos podemos apropiar. En este caso nos vamos a apropiar de un instrumento que es la entrevista, pero no es la única, no es la única. Hay otros instrumentos también muy interesantes. Otro desafío es que al obtener los datos de producto de, en este caso, de una entrevista, pues vamos a ser capaces de leer esos datos, ¿sí? C, agruparlos, D, organizarlos y expresarlos desde una perspectiva disciplinar y teórica, que no se colocó la palabra teórica, por ahí cometió un error. Y por último, sintetizar y presentar datos, ¿sí? Ante un auditorio científico. Por ejemplo, en este caso, la finalidad de la obtención de esos datos, de esa lectura, de esa agrupación, de esa organización, de esa síntesis, es integrarlos a su investigación en algunos de los apartados. Me parece que puede caber muy bien esos datos, esa información que van a obtener producto de la entrevista, ¿no? Ya sea en la parte del diagnóstico, sea en la parte de la propuesta, igual también puede ser parte también del marco teórico incluso, ¿sí? Pero bueno, esa es como la experiencia o el trayecto que queremos fincar, ¿no? Bien, ¿hacia dónde vamos entonces con esto? Vamos a dejar de compartir pantalla porque en esta aplicación de Zoom no nos permite trabajar con una sola pantalla todos los textos. Primero, bueno, también disculparme porque yo debí de hacer esto en otra aplicación, pero bueno, me estoy familiarizando con el método de la universidad y bueno, lo voy a hacer en esta aplicación de Zoom, pero bueno, posteriormente tengo que ir familiarizándome más y pues conocer un poco más el método de trabajo y hacerme, ¿no?, de más herramientas. Voy a hacerlo un poco más grande esta primera, ¿no? Bueno, este instrumento fue realizado por un servidor y lo comparto con mucho cariño, con mucho amor con mis estudiantes, pues en términos de que pueda ayudar a favorecer una reflexión solamente, no tiene otro objetivo, ¿no? Bien, vamos a continuar aquí. Dice, el método fenomenológico tiene su tarea central en el análisis de realidades educativas, que solo pueden ser captadas desde el marco de referencia interno del sujeto que las vive. Aquí yo voy a parar esto. Ustedes van a tener el instrumento en la plataforma y lo van a poder leer con más detenimiento. Efectivamente, nosotros cuando queremos captar una realidad, en este sentido, a lo mejor una realidad educativa, una realidad en el campo de la cultura o de la sociología, cualquier realidad que sea objeto de análisis, posiblemente a través de la observación, a través de diversos instrumentos podamos llegar a conocerla. Pero creo y considero que tendríamos otras posibilidades, otros acercamientos, otros ángulos, ¿sí? Otra obtención de datos de esa realidad si la recuperamos a través de la experiencia del propio sujeto. Eso es algo muy interesante en digamos, en la investigación educativa, ¿sí? Y bueno, ¿a qué le apuesta entonces el método fenomenológico? ¿Sí? Lo primero es que este método estudia los fenómenos, ¿sí? En este caso, lo que vamos a estudiar es la práctica de la gestión cultural. Eso es lo que vamos a investigar, ¿sí? ¿A quiénes vamos a investigar? Vamos a investigar al individuo en su experiencia vivida, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la gestión cultural que ese sujeto desarrolla, que ese sujeto vive en su día a día, ¿no? Y recordemos que estamos hablando de la gestión cultural que se hace en el terreno de los propios hechos, ¿no? ¿Sí? No es la experiencia del funcionario que está dentro del campo de la cultura, sino del actor que la está desarrollando en la vida cotidiana, ¿no? Profesores que están en el campo de la educación artística, personas que están formándose en la educación artística, bueno, son de los objetivos de estas entrevistas, ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde vamos?
Vamos entonces hacia la recuperación de los estados de la conciencia real, imaginaria e ideal. Husserl es uno de los filósofos más, digamos, relacionados con este método, y lo que nos dice Husserl es eh, lo importante en este método es la reflexión de la experiencia. La experiencia que es producto de la reflexión tiene posibilidades de generar conocimiento, ¿sí? Entonces lo que vamos a recuperar aquí es esa efectividad de la práctica de la gestión cultural que realizan esos sujetos que ustedes van a entrevistar. ¿Cuál es su efectividad? Pero no solamente la efectividad, ¿no? ¿Cuáles son sus retos, sus desafíos? ¿Cuáles son sus desatinos también, ¿no? Porque bueno, en la experiencia, pues eso también nos sucede, ¿no? Nos sucede también muy, muy a menudo. Y vamos a hacer también con esa entrevista, una descripción, ¿sí? Y una comparación con otras investigaciones. Esto es muy bonito porque cuando tú terminas tu entrevista con esa persona, cuando tú ya has abordado esas 4 o 5 preguntas claves que te planteaste para el desarrollo de tu entrevista, cuando ya tienes el contenido en tus manos, que vas a hacer tu descripción de todo lo que el actor te comentó, cuando vas a empezar a analizar renglón a renglón, vas a destacar categorías, eh, tienes posibilidades de que esa comunicación de ese actor que está en el terreno pueda dialogar con investigaciones a lo mejor ya teóricas, con investigaciones ya publicadas, y entonces enriquecer esa mirada, en este caso, sobre la gestión cultural. Pues vamos a iniciar entonces ya con el método, ya propiamente, y este método tiene varias etapas. En este sentido, tiene una primera etapa, que es la etapa descriptiva. Esa es su primera etapa. Esa etapa descriptiva tiene 3 incisos. En este sentido, el primer inciso se refiere al diseño de los instrumentos, ¿sí? ¿Cuáles son los instrumentos que puedes utilizar para realizar investigación fenomenológica? Yo quiero comentarles que existen varios, no voy a detenerme en todos, pero bueno, nos habla desde la observación directa o participativa en los eventos, ¿sí? Tomando, digamos, recogiendo datos, así en esta práctica de investigación cualitativa, pero también tenemos la entrevista coloquial o dialógica con los sujetos en estudio. También se pueden realizar encuestas o cuestionarios, porque son luego muy básicos, pero son donde los sujetos nos pueden arrojar bastante información también, desde luego, ¿no? Desde una perspectiva muy cuantitativa, pero nos entregan mucha información muy valiosa. Y el autorreportaje, que es otro de los instrumentos. También en este caso nos vamos a centrar en la 2, la entrevista coloquial o dialógica con los sujetos en estudio, ¿sí? Estos sujetos también pueden ser niños, a lo mejor también pueden entrevistar a niños que están en la cultura, en una situación o en un proyecto cultural, por ejemplo, en algún taller cultural o artístico, para conocer su experiencia de estos niños. A lo mejor estos niños, por su edad o por algún impedimento, no nos pudieran dar una entrevista. Bueno, pues también la podemos hacer con las personas mayores que están relacionados con estos niños, con el fin de obtener mayores conocimientos, pero también se pueden hacer entrevistas con estos chicos, ¿no? O sea, la edad aquí no importa. Y bueno, esta entrevista tendrán ustedes que estructurarla, ¿sí? Que estructurarla en sus partes esenciales, digamos, para obtener la máxima colaboración y la mayor profundidad en la vida del sujeto. ¿Qué conviene en ese sentido? Grabarla, filmarla o televisarla para disponer después de un rico contenido que facilite el análisis y la descripción. Muchos han realizado sus entrevistas ahora por Zoom o por Google Meet, ¿no? Y ya quedan ahí pues grabadas, y bueno, pues después es más fácil, ¿no? Ya hacer su análisis, ¿no? Otros todavía llevan su grabadora y llevan sus notas, ¿no? Sus cámaras, etcétera, ¿no?
Hay todo un proceso para hacer una entrevista fenomenológica, ¿eh? Hay toda una formación, hay todo un ritual que hay que establecer, ¿no? Que no es el caso de la asignatura que estamos viendo el día de hoy, pero bueno, ustedes pueden investigar, por ejemplo, cómo se realiza una investigación fenomenológica. En otros de los videos que tal vez pueda realizar, por ahí les puedo compartir estos datos. Y bueno, este sería como la primera, bueno, la primera fase, ¿sí? La primera etapa, que es descriptiva, diseño de instrumentos. En este caso va a ser la entrevista. En la parte, el segundo inciso, que es la aplicación de la observación, entrevista, cuestionario o autorreportaje. De lo que ustedes eligieron, vamos a, vamos a ver cómo se tiene que aplicar. En este caso, la entrevista, ¿sí? Estos pasos valen para todo, ¿sí? Pero sobre todo para la entrevista. Nosotros tenemos que tener en cuenta dos tipos de reglas en las entrevistas fenomenológicas o en los instrumentos o en la aplicación de instrumentos fenomenológicos, que son las reglas negativas y las reglas positivas, ¿sí? En las reglas negativas, ¿sí? Estas tienen que ir más hacia ¿cómo decirles aquí en esta parte? A intentar, muchachos, intentar no proyectar nuestro mundo interno con el entrevistado, ¿sí? No hay que tratar de imponer, pues, nuestro mundo interno, tratar de reducir todo lo subjetivo, nuestros deseos, nuestras miras prácticas, nuestros sentimientos, o sea, hay que tener mucho cuidado porque ese aspecto puede llevar al entrevistado a darnos una información errónea. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Poner entre paréntesis las posiciones teóricas, conocimientos, teorías, hipótesis, etcétera. Nosotros tenemos a lo mejor una postura ideológica, pues tratar de no manifestarla en ese momento, ¿no? Porque tal vez esa postura ideológica influya en la respuesta de nuestro entrevistado. Y también, bueno, pues se trata también de excluir la tradición, lo enseñado y aceptado hasta el momento. O sea, no tratar de llegar con una concepción ya teórica, metodológica, con un menú ya de categorías, acercarnos a los entrevistados, porque bueno, no se trata de eso, se trata de recuperar su mundo vivido, su mundo de ellos, tal y como lo viven. Y tenemos también reglas positivas, ¿no? O sea, en esas reglas positivas se trata entonces de ver todo lo dado en cuanto sea posible, no solo aquello que nos interesa o confirma nuestras ideas. Esto es muy importante, ¿sí? O sea, en ocasiones uno entrevista a una persona y quiere uno ver lo que uno realmente le interesa y no se trata de eso, se trata digamos, de apreciar esa fluidez histórica de los sujetos, esa narrativa cotidiana en todo su esplendor, ¿sí? Y bueno, observar la gran variedad y complejidad de, digamos, de las partes de esta entrevista y bueno, repetir las observaciones cuantas veces sea necesario. Por ejemplo, si algunas cuestiones dentro de la entrevista no están claras, es necesario reiterar, volver a preguntar, volver a hacer énfasis, etcétera, ¿no? Entonces estamos en el inciso B, ¿sí? De la aplicación de la entrevista en la etapa 1 descriptiva y por último el inciso C de la primera etapa, que estamos en la etapa descriptiva. Recuerden, estamos en la etapa descriptiva. ¿Qué pasa después? Después de que ya tenemos nuestra entrevista, vamos a elaborar la descripción protocolar. Esto es algo muy bonito, muy productivo, nos deja muchos conocimientos, porque lo que vamos a hacer es vaciar técnicamente nuestra entrevista en una primera descripción, ¿sí? En una primera narrativa escrita, hecha ya por el, por el entrevistador, ¿no? En este caso por nosotros, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado de que realmente esa descripción refleje el fenómeno o la realidad tal y como se presentó, muchachos. Aquí no se vale cambiarle. Hay que poner las cosas tal y como nuestro entrevistado las comentó, ¿sí?
que sea lo más completa posible y no omita nada que pudiera tener alguna relevancia, aunque en este momento no lo parezca, ¿sí? Les comento, no voy a leer todo el instrumento, ustedes lo van a tener en la plataforma. Que no contenga elementos proyectados por el observador, ideas nuestras, teorías consagradas, prejuicios propios o hipótesis plausibles, ¿sí? O sea, hay que dejar de lado toda esa subjetividad que luego nos gana, ¿no? Recoger el fenómeno descrito en su contexto natural, en su situación peculiar y en el mundo propio en que se presenta. Eso es muy importante, ¿sí? Respetar tal y como se dijo, como se dijo. Y bueno, esto tiene que ver también, bueno, en que esta descripción pues realmente aparezca como un dato sumamente verdadero, original, ¿verdad? Vamos a pasar entonces ya a la segunda fase de su entrevista. Les recuerdo, en la primera fase, ustedes primero eligieron el instrumento, checaron cómo se va a aplicar ese instrumento y luego hicieron su redacción, ¿sí? Ahorita yo voy a mostrarles un ejemplo de cómo podemos, un poco entender más a fondo esta parte, ¿no? Tenemos la etapa estructural y ya entonces vamos al estudio del protocolo de descripciones. Ahora vamos a estudiar ese protocolo, esa descripción protocolar que ustedes realizaron, ese vaciado de la entrevista que ustedes realizaron, lo vamos a estudiar. Lo primero es hacer una lectura general, ¿sí? Después de allí vamos a delimitar unidades temáticas naturales. Por ejemplo, en una entrevista a un profesor que trabaja educación artística con niños autistas, bueno, en esa entrevista tal vez nos habló de varios retos, de varios desafíos, de varios temas. Por ejemplo, nos habló del tema de la falta de apoyo de la educación artística en la institución. Ese sería un tema, ese sería un tema. También nos habló a lo mejor de cómo los niños van, digamos, superando a algunas situaciones que les impiden ser niños regulares en las instituciones, cómo van superando. A lo mejor ese sería otro tema, la superación de los niños autistas en algunos de sus aspectos, ¿verdad? A través de la educación artística. Sería otro tema. O sea, dentro de la estructura protocolar uno va encontrando temas. El tercer tema es encontrar cuál es el tema central de toda la descripción. A lo mejor lo más importante para Areli de todo lo que nos dijo es el tema central, sería, por ejemplo, la superación de algunas condiciones de aprendizaje de los niños autistas a través de la educación artística, ¿sí? No fue tanto la falta de material, no fue tanto la falta de apoyo curricular, no fue tanto el papel de los profesores o de los papás, sino más bien cómo fueron superando a través de prácticas artísticas. Bueno, esa sería la unidad central, eso es lo más importante que para Areli tiene una significación muy importante para su trabajo de investigación. El cuarto paso es expresar este tema central en un lenguaje científico. Es decir, bueno, nuestro estudiante nos comentó el tema central desde su vida cotidiana, pero ahora es tiempo de hacer un vínculo con aquellos lenguajes científicos, con aquellas experiencias científicas que están haciendo educación artística con niños. A lo mejor es traernos algunas 2, 3 o 4 citas a esta nueva descripción protocolar que se va a realizar, porque bueno, tenemos una primera descripción, pero luego viene una segunda descripción, donde vamos a ir incorporando todos estos pasos, todas estas reflexiones. Después vamos a hablar de la integración de todos los temas centrales en una estructura descriptiva, es decir, todos aquellos temas importantes de la entrevista, ¿sí? Los vamos a ir colocando, ¿sí? En la nueva redacción, ¿sí? Recuerden que la primera descripción protocolar fue el vaciado de esa entrevista, pero ahora vamos a ir integrando otras reflexiones sin perder la naturaleza de la entrevista, ¿sí? Sexto paso, ya lo que vamos a hacer es integración de todas las estructuras particulares, ¿sí? En su estructura general y el último paso, entrevista final con los sujetos estudiados. Es decir, bueno, nosotros ya hicimos todo este planteamiento
¿sí? De enriquecimiento, o sea, ya lo fuimos enriqueciendo, pero ahora vamos a ver, bueno, en una entrevista final con los sujetos, ¿qué opinan ellos? ¿Realmente esa, esa unidad o nueva unidad de diseño protocolar, esa nueva redacción, es realmente lo que reflejó nuestro entrevistado? Es algo muy bonito, ¿sí? Porque recurrimos a él. Dice, bueno, mira, después de que te entrevistamos, analizamos tu entrevista a profundidad con estos 6 pasos, ¿sí? Te pedimos que nos escuches esta nueva lectura de tu entrevista y nos des tu punto de vista. Si estás de acuerdo en que esta entrevista, a través de estos puntos que la enriquecieron, te representan o expresan hacia dónde va el horizonte del diálogo que establecimos, ¿sale? Y bueno, ya lo que vamos a hacer ya después, ya como último paso, pues ya es relacionar todos estos resultados que obtuvimos, ¿sí? De esta entrevista, con este enriquecimiento de estos pasos, lo que vamos a hacer es ya compararlos con otras investigaciones acerca del tema. Les repito, por ejemplo, si en el caso de la compañera que está trabajando el asunto de la sistematización de una práctica cultural, bueno, por ejemplo, bueno, si esa entrevista que ya se enriqueció, que ya está allí, ¿cómo podemos compararla con investigaciones similares, ¿no? Que están hablando del tema, ¿no? Esto es como para ir enriqueciendo este punto. No se preocupen, no es algo muy extenso. Bueno, es extenso, digamos, en términos de pensamiento, sí es muy extenso, pero técnicamente estamos hablando de una entrevista que pueden realizar a partir de 4 preguntas claves, de 3 preguntas claves, y que pueden originarles algunas 2 cuartillas como resultado de la entrevista. Ya con el enriquecimiento que se va realizando, pues ya a lo mejor le salen algunas 2, 3 cuartillas, ya como resultado de esa entrevista. Voy a presentarles rápido un ejemplo para que esto se vaya quedando ya más claro, ¿va? Sí es algo muy complejo, pero bueno, es muy interesante que los doctores, los futuros doctores, pues bueno, se vayan apropiando de otras formas de construir conocimiento, porque esta entrevista va hacia la construcción de conocimiento. Por ejemplo, miren, yo aquí tengo una entrevista fenomenológica que apliqué en mi tesis doctoral. En mi tesis doctoral yo hablé sobre la aplicación de una herramienta didáctica que es el Tangram, y que bueno, la idea era aplicarla con los niños para desarrollar la intuición y otras capacidades superiores del pensamiento, como la descripción, la percepción, etcétera, ¿sí? La inducción, entre otras. Lo que yo quiero aquí con ustedes comentar es que después de que hicimos una práctica con los niños, con el Tangram, yo hice una entrevista con un niño, en este caso, eh, pongo entrevista fenomenológica, la fecha, la hora, el lugar, el entrevistador y el entrevistado. Este es un niño de 10 años que está en 5º grado, ¿sale? Les pongo una clave para no poner su nombre, ¿sí? Y en este caso yo lo primero que hago es una redacción, ¿sí? Todo esto que ustedes ven aquí, yo lo vacié de una grabadora que yo llevaba, ¿sí? Por ejemplo, el maestro investigador, buen día, nos gustaría nos compartieras la experiencia que viviste en esta primera sesión. Fíjense la palabra clave. Nos gustaría que compartieras la experiencia que viviste en esta sesión, ¿sí? Puesto que tus intervenciones han sido muy interesantes. Bueno, ya en el video ustedes pueden hacer una pausa y pueden leer el párrafo con más tranquilidad. ¿Cómo inicia una entrevista fenomenológica? Inicia con preguntas norteadoras. Digamos que nos va dando un norte. Chequen cómo inicia cada pregunta. ¿Qué relación encuentras con lo visto en la sesión y tu vida diaria? ¿Cómo llevarías a la práctica lo aprendido en tu vida? ¿Qué obstáculos se presentaron y cómo los resolviste? ¿Y cómo has solucionado los obstáculos que se te presentaron en tu vida diaria? Chequen esto, muchachos, es muy importante porque, por ejemplo, esta pregunta, la primera pregunta, ¿sí? Ya nos habla de que
es una premisa fenomenológica de conocer el significado de la actividad. Entonces, necesitamos plantear una primera pregunta sobre el significado que tiene la actividad cultural o de gestión cultural de nuestro actor que vamos a entrevistar. La segunda pregunta es una pregunta que gire en torno a la vivencia concreta del sujeto, es decir, cómo vive este sujeto, cómo es su experiencia ya concreta en su campo, ¿no? ¿Qué obstáculos se presentaron y cómo los resolviste? La pregunta se instala en la condición fenomenológica de mundo vivido, o sea, ¿cómo vives ese mundo de la gestión cultural en el campo donde se encuentra este actor, ¿sí? Y la siguiente es una pregunta que se enfoca a la recuperación de la experiencia, ¿no? ¿Cómo has solucionado los obstáculos que se te presentaron en la vida diaria? Bueno, ¿cómo resuelves algunos desafíos dentro de la gestión cultural o de tu gestión cultural en tu institución, en tu escuela, no sé, en el gobierno, donde se encuentre ese actor que van a entrevistar? Después entramos, ya que nos contestaron estas preguntas, ¿sí? Ya que las contestaron, recuerde que es un diálogo, ¿eh? Es un diálogo y las preguntas pueden cambiar, muchachos, pueden cambiar de acuerdo al diálogo o pueden aparecer otras, ¿sí? Ya aparece la lectura general, lo que yo les decía, la primera descripción, esta descripción protocolar, ¿sí? Ahí la están checando, es el vaciado de la entrevista, cómo se generó, ¿sí? Me voy a ir, me regreso, ya ustedes en el video pueden hacer pausa. Luego viene la lectura general de la descripción, lo que yo les decía, en el método, ¿sí? Ya después de que tenemos, nos ponemos a leer. Luego viene la delimitación de unidades natural, lo que yo les comentaba. Vamos sacando unidades temáticas, algunos hallazgos importantes en la entrevista. En este caso yo encontré como 1, 2, 3, 4, como 7 hallazgos, ¿sí? Que me pareció que fueron importantes en la entrevista. Después saqué la descripción del tema central, ¿sí? Me pareció que en el tema central encontré por allí algo muy valioso, que yo lo defino como el tema central de toda la entrevista, ¿sí? Y luego hice un cuadro donde pongo los temas esenciales, las categorías fenomenológicas, la categoría fenomenológica universal, ¿sí? Por ejemplo, ya de que analicé mi entrevista, hago una recuperación de varios temas en esa entrevista. Por ejemplo, el gestor cultural me habló de varios temas, me habló de didáctica, me habló de liderazgo, me habló de, a lo mejor, de, no sé, de alguna cuestión allí esencial de su práctica, y yo las voy a convertir a una categoría fenomenológica. Por ejemplo, digamos, la didáctica, bueno, pues ahí entonces, ¿cómo la didáctica me lleva a preguntarme, bueno, ¿cómo se vive la didáctica? ¿Sí? Y voy construyendo una categoría fenomenológica universal, ¿sí? Luego ya después de todo esto, él no me lo dijo. Él no me lo dijo en la entrevista, no me lo dijo tal cual, pero yo fui deduciendo varias cosas, ¿sí? Hasta ir construyendo una categoría que tal vez, fíjense bien, está en la entrevista, está en la primera entrevista que él me dio, pero yo no la alcancé a ubicar como categoría fenomenológica universal, no la alcancé a dimensionar de esa manera hasta que no hice este análisis, ¿sí? Por eso yo tengo que regresar a mi primera entrevista, a la primera descripción, para precisar que esto que yo encontré realmente esté acá arriba, ¿no? Y al final ya hago una integración de todos los temas. ¿Qué es que la integración? Es una nueva descripción. Hago una nueva descripción donde yo hablo ya, digamos, es una nueva descripción protocolar y voy a concluir con una entrevista con el sujeto que yo entrevisté, ¿no? O sea, con una nueva entrevista, ¿no? Una entrevista final que ya nada más es una entrevista que va a tender a darle a conocer el análisis de la primera entrevista, ¿sí? Se la voy a conocer y bueno, para que él la valide o en su caso, diga, ¿sabes qué? Pues el análisis, no, me parece que lo que tú analizaste no es lo que yo realmente dije, ¿no? En esa entrevista. ¿Cuál es la riqueza aquí?
La riqueza aquí es que el análisis te permite encontrar hallazgos cualitativos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, yo encontré este, estos grandes retos de esta entrevista con este niño, ¿no? Sí, educar junto a la naturaleza y la sociedad, pensar intelectual, pensar intuitivo, el tan gran como herramienta. Bueno, eso fue lo que yo encontré. Después de todo este rollo, esto fue lo que yo encontré, estos grandes desafíos. Esto muchachos, es construcción de conocimiento. Y solamente se puede dar pues a través de una entrevista fenomenológica. En la clase del viernes, pues yo puedo retomar algunas dudas, algunos planteamientos. Van a tener el tiempo suficiente para realizar esta entrevista y para poderla integrar o analizar en esta perspectiva. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer un ejemplo muy sencillo ya en la clase sincrónica, o ya con un ejemplo de los de ustedes, con una entrevista, poder realizar algún video y publicarlo para que todos lo puedan ver, para que vean cómo se fue desarrollando, cómo se fue dando la entrevista. Pues sería todo por el momento. Un abrazo y seguimos en contacto.